Hola a todas y a todos, mi nombre es Jaina, soy la profesora del curso de Excel Fórmulas Aplicadas. Para este primer encuentro introductorio vamos a ver varios puntos, así que sobre todo si es el primer acercamiento de Excel para muchas personas, les voy a pedir que vuelvan a ver el video o revean algunas partes si es necesario y que por favor sepan que este video no reemplaza el material de lectura, que es obligatorio ese material y la realización de las actividades también, que es muy importante para que yo pueda hacerles un seguimiento. En principio, lo primero que quería mostrarles para el día de hoy es que si ustedes abren Excel se van a encontrar más o menos con esto. Esto puede variar de las versiones que están usando. En principio decirles que todas las herramientas y los conceptos que vamos a trabajar están en todas las versiones disponibles de Excel. Si hay alguna herramienta o función que ustedes no pueden ubicar o creen que no tiene su versión, por favor escríbanme para ver si lo podemos resolver, pero en principio debería estar todo. Por otra parte, también quería advertirles no confundir lo que es Excel con Google Sheets, que es un programa muy similar a Excel que solamente se puede usar una versión online, a diferencia de Excel que tiene una versión de escritorio sin necesidad de conexión a internet. Google Sheets va a ser el programa que seguramente vean si utilizan Gmail o Drive, por ejemplo. Pero sepan que este curso está enmarcado en lo que es Excel como programa. Bien, entonces, si es la primera vez que abren Excel, se van a encontrar con algo parecido a esto. En este caso, esta versión tiene archivos recientes y la posibilidad de abrir un libro nuevo, un libro en blanco, ¿no? Vamos a ir al libro en blanco. Los archivos en Excel son libros. Imagínense como si fueran libros físicos, los libros tienen hojas. Así también Excel tiene hojas. Yo, por ejemplo, si escribo acá algo, van a ver que acá aparece como hoja 1 y yo puedo agregar con el signito más al lado una hoja nueva y es una hoja aparte de la hoja 1 que yo estaba utilizando. Estas hojas se pueden mover. Si yo hago clic izquierdo y arrastro, puedo cambiar el orden de las hojas. Puedo agregar nuevas, como mostré recién, con el botón de hoja nueva. O si le hago clic derecho a esta pestañita de hoja, acá también puedo insertar una hoja nueva. Puedo eliminar una hoja, acá ven que se eliminó. O puedo cambiar el nombre de la hoja. Y acá pongo, por ejemplo, presupuesto escolar. Dándole enter, ¿no? Para elegir eso. También, si ustedes van a la pestaña de archivo, ven acá tengo varias pestañas, después vamos a interiorizarnos más en estas pestañas, pero en la pestaña de archivo yo puedo guardar y guardar como. En guardar como yo elijo básicamente la locación donde va a estar guardado ese libro. Y acá también puedo abrir nuevos libros, archivos de Excel que quiera retomar. Si en algún momento jugaron a la Guerra Naval, que es un juego que ya quedó quizás viejo, van a ver que Excel tiene como un patrón similar. Tenemos una grilla que resulta del entrecruzamiento entre columnas, que las vemos acá, y filas, ¿no? Cada columna tiene el nombre de una letra y cada fila tiene un número. Entonces, ese entrecruzamiento entre una columna y una fila se le llama celda. ¿Qué nombre tienen las celdas? El nombre de la letra de la columna y el número de la fila. Entonces, por ejemplo, esta celda es la celda H7. Yo puedo desplazarme por toda la grilla y cada vez que hago un clic izquierdo en alguna de las celdas, esta celda, que van a ver que tiene un recuadro verde, pasa a ser mi celda activa. ¿Qué significa una celda activa? Es la celda donde yo estoy haciendo clic y la que puedo, por ejemplo, editar, trabajar, mover, etc. ¿Qué puedo hacer en principio con las filas y las columnas en Excel? Puedo insertar filas, borrar filas, insertar columnas y borrar columnas. Entonces acá yo, por ejemplo, en cualquier lugar en el que yo quiera insertar una fila, puedo hacer clic derecho
insertar toda una fila. Acá ven que aparece una nueva fila con contenido vacío. También puedo insertar columnas. Por ejemplo, hago clic derecho, insertar toda una columna e inserto una nueva columna. Como les dije, también puedo borrar esas filas y columnas. Si yo hago clic izquierdo en la columna que yo deseo borrar, puedo hacer entonces de vuelta clic izquierdo en el nombre de la columna, ahí hago clic derecho, voy a eliminar y se elimina la columna. Lo pruebo acá para que se note más. Selecciono la columna F, clic derecho, eliminar y borré esa columna. Acá voy a volver a que aparezca de vuelta. O también puedo eliminar filas. Clic derecho en la fila que quiero eliminar, eliminar toda la fila. Entonces se puede insertar y eliminar de dos formas. Puedo hacer clic en cualquier parte de la columna o cualquier parte de la fila que quiero eliminar, clic derecho, insertar o eliminar, o puedo hacer clic izquierdo en el nombre de la columna o el nombre de la fila, luego clic derecho, insertar o eliminar según lo que quiera hacer. Además de estas pestañas que podemos ver arriba, que cada cual va a tener opciones diferentes y herramientas diferentes, esta área que está por acá abajo, entre la grilla y las pestañas, se llama la barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas tiene en principio tres partes. Por un lado tenemos el nombre, el cuadro de nombres, que es la intersección entre el nombre de la columna y el nombre de la fila. Por ejemplo, acá ven H2. Este cuadro, que es el cuadro para insertar funciones. Después vamos a ver qué significa esto, qué son las funciones. Y otro cuadro más, que es la barra de fórmulas, en las que se puede editar el contenido de esa celda. Acá, por ejemplo, voy a poner que es una celda que diga hola. Esa edición se la podemos hacer desde acá o directamente haciendo doble clic acá, y acá puedo insertar el contenido que yo quiera. Sepan que son las dos formas posibles. Lo mismo si yo edito acá, le doy enter, también se edita acá, ¿no? Es lo mismo. En Excel básicamente trabajamos con información. Esta información puede tener varios formatos. Si vamos a una celda y vamos a la pestaña de inicio, en el área de número, acá se puede ver el formato de número que tiene esta celda, porque también podemos trabajar con palabras, ¿no? Con texto. Pero en los números tenemos varios formatos. Si desplegamos acá con clic izquierdo, van a ver que hay formatos generales, número, de moneda, fecha, hora, porcentaje, fracción. Acá les invito a que ustedes vayan probando, ir jugando con estos formatos. También en el material escrito tienen más desarrollado qué significa cada uno de estos formatos. Pero básicamente le indica al programa diferentes tipos de formatos de números. No es lo mismo sumar plata, básicamente, que calcular fechas. Al programa entonces le sirve que le indiquemos con qué estamos trabajando. Con esta información también, que nuevamente digo, puede ser numérica, puede ser texto, tengo en principio opciones que son parecidas. Si usan, por ejemplo, Word, que es un programa más usual, es parecido, que son el famoso cortar, copiar y pegar. Con clic derecho, en la celda que yo quiera cortar, copiar y pegar la información, hago clic derecho, acá puedo cortar. Cortar significa que yo voy a eliminar el contenido y lo pego, por ejemplo, acá con clic derecho. Voy a pegar y pegarlo en otra celda. También puedo copiarlo. Copiar no elimina el contenido original, sino que lo mantiene. Al igual que en programas como Word, por ejemplo, yo la información en Excel puedo cortar, copiarla y pegarla. ¿Qué significa esto? Ya sea información en texto o en número, yo puedo ir a la celda donde está la información que yo quiero intervenir, clic derecho, voy a cortar, le doy clic izquierdo y en la celda que yo quiero pegar lo que corté, hago clic derecho y acá de vuelta buscamos la opción de pegar. Lo mismo con copiar. Voy a la celda que quiero copiar la información, copio,
después de hacer clic derecho, voy a la celda que quiero pegar lo que copié, clic derecho, pegar. ¿Cuál es la diferencia entre cortar y copiar? Cortar elimina el contenido original. Imagínense que estoy cortando algo en una hoja, ¿no? Si yo corto y pego, lo saco de donde estaba y lo pongo en otro lugar. Si yo copio, mantengo el contenido original en donde estaba. Hay varias opciones de pegado que se llaman pegado especial. Si yo copio, si yo corto, van a ver que cuando voy a clic derecho para pegar lo que copié o corté, acá tengo varias opciones de pegado y acá tengo la opción de pegado especial. También les invito a experimentar con esto y en el material escrito se desarrolla mucho más cuáles son estas opciones. Como último contenido, si me siguieron hasta acá, vamos a ver qué son las funciones en Excel. Una función tiene varias partes, pero básicamente comienza con un signo igual. Yo tengo que escribir sí o sí un signo igual. Luego va el nombre de la función. Vamos a ver enseguida algunas funciones, pero se ingresa el nombre de una función. Se abre paréntesis y dentro del paréntesis va lo que se llama argumentos de la función. ¿Qué es eso? Lo que le indico a Excel de qué tiene que hacer con esa función. Cada función tiene sus argumentos particulares. ¿Cómo se separan los argumentos de una función? Con punto y coma. Ahora vamos a trabajar algunas funciones en particular para poder ejemplificar mejor esto. Vamos a empezar con la función suma. Hago doble clic en la celda que yo quiero poner la suma, empiezo con signo igual, voy a escribir suma, fíjense que a mí se me despliega acá una cantidad de funciones que puedo utilizar, selecciono suma con clic izquierdo, doble clic, ya me abre automáticamente el paréntesis y yo por ejemplo lo que hace suma, suma los argumentos que yo quiero. Si yo selecciono las celdas que yo quiero sumar, ven que pone de 2. Estos dos puntos significa, vamos a decirlo, hasta. Entonces, de 2 hasta D7. Estos son los argumentos. De D2 a D7, la suma va a sumar todo eso. Cierro paréntesis. Y van a ver que ahí Excel sumó todo el contenido que va de D2 a D7. Así también yo podría, tengo D2, ¿no? Punto coma para separar. ¿Y qué más? Sumo esto. Punto y coma. Y estoy sumando esto. Fíjense que son celdas separadas por punto y coma. Diferentes argumentos que necesita la suma, ¿no? Para la función suma, Excel me va a sumar todos los argumentos que yo vaya poniendo. Doy Enter. Y acá me sumó la celda D2, la celda C2 y la celda C3. Otra función es la función contar, que la función contar me cuenta cuántas celdas en el rango que yo le indico contiene números, ¿no? Contiene valores. Yo por ejemplo quiero saber acá, ¿cuántos clientes hay? Signo igual, escribo contar, aparece la fórmula contar, doble clic, se abre ya el paréntesis y yo quiero contar por ejemplo acá cuántos valores numéricos hay, desde A2 a A7. Selecciono los argumentos, aparecen los dos puntos, cierro paréntesis, le doy Enter y me dice 6. Evidentemente acá hay 6 números, hay 6 clientes. Otra función muy útil es la función promedio. Empezamos igual, abrimos con signo igual, vamos a promedio. Un truquito acá es que con Tab pueden abrir directamente el paréntesis, seleccionan el rango, vamos a probar a escribirlo acá en vez de seleccionarlo. Yo escribo D2, dos puntos, que es, acuérdense, hasta D7, fíjense que me selecciono todo, cierro paréntesis, le doy Enter y me dio un promedio Excel de los valores numéricos que yo le pedí que seleccione. Esto, así como vimos antes con la suma, yo podría seleccionar y digo, quiero el promedio de D2, punto y coma, por ejemplo, de D4 y D6.
Yo le indico específicamente a Excel que me haga un promedio de esos valores, de 2, de 4 y de 6. Le doy Enter y Excel lo hace. Una última función que vamos a ver hoy es una función para texto, que es la función concatenar. ¿Qué hace esa función? Une dos informaciones de texto que yo elija. Lo traducimos a criollo. Si yo pongo igual concatenar y elijo, por ejemplo, texto 1, que está en H3, le doy punto y coma, este texto que está en H4, cierro paréntesis, le doy Enter, me juntó los dos textos. Van a ver que lo juntó sin ningún espacio, porque Excel no puede identificar son dos palabras diferentes, que solamente estoy diciendo yo unime lo que dice en H3 y en H4. Para que me quedara como yo quisiera, si quiero poner hola, espacio, Pablo, puedo poner H3, punto y coma, un espacio, que como indico un espacio, abro comillas, pongo el espacio, pongo comillas. ¿Qué significa esto que da entre comillas si yo quiero ingresar un texto? Pero acá el único texto que quiero ingresar es un espacio. Entonces, pongo este espacio, punto y coma, H4, o sea Pablo, le doy Enter y queda con el espacio. Así, como yo indiqué acá un espacio, acá podría poner punto y coma, otro espacio, y le pongo otra palabra. Por ejemplo, hola Pablo, ¿cómo estás? Cierro comillas para cerrar texto, le doy Enter, fíjense. Por último, les quería presentar un pequeño truquito que tiene Excel que ahorra un montón de tiempo, que es que si yo selecciono un rango de números y voy abajo a la derecha, fíjense que acá tengo el promedio, el recuento, o sea, lo mismo que hace la función contar, y la suma. Ya Excel, esto va a depender de la versión, ¿no? Pero te crea este atajo si yo selecciono cualquier tipo de rango de números, ya Excel solo hace esa cuenta, para no hacer falta y ahorrarnos el escribir esa función. Bien, esto fue todo, espero que no haya desbordado y que no haya sido mucho. Por cualquier consulta, por favor sepan que pueden contar conmigo en la aula virtual a través de los foros o de los mensajes. Nos seguimos escribiendo entonces, mucha suerte y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.